Para entender este calendario se debe iniciar por definir qué es la congruencia de Zeller. Para esto se crea un método llamado Zeller donde se encuentran diferentes fórmulas y cálculos que permitirán definir el día específico según la fecha solicitada. Es decir, si yo quiero saber qué día fue el 6 de julio, con Zeller podré determinarlo. Zeller nos devolverá un dato que será de 0 a 6 según el día de la semana, siendo 0 domingo y sábado 6. Con este dato que nos devuelve Zeller, se crea un método llamado DiatoString que nos genera el día de la semana en caracteres. Es decir, este switch nos va a determinar si es 0, nos va a determinar qué día mes es domingo. Se puede ver representado en el siguiente diagrama de flujo, donde 0 es domingo, 1 es lunes, 2 martes, 3 miércoles, 4 jueves, 5 viernes y 6 sábado. También se genera un método llamado MesoString, el que tiene como función devolver el día de mes en una variable de carácter, es decir, el mes completo. Este método es principalmente estético y se mostrará al final en la presentación del mes, del calendario, diciéndonos en palabras qué mes estamos solicitando. Calcular total de días es un método que pretende determinar la cantidad de días totales que tiene un mes. En este método está construido a través de un switch que se representa de la siguiente manera. En caso de que el valor sea 1, 3, 5, 7, 8, 10 o 12, total de días tomará un valor de 31. En caso de que sea 4, 6, 11 o 9, total de días tomará un valor de 30. En caso 2, que es febrero, evaluará si es bisiesto. En caso de no ser bisiesto, total de días tomará un valor de 28. En caso de cumplirse, que es bisiesto, total de días tomará un valor de 29. De mes en una variable de carácter, es decir, el mes completo. Este método es principalmente estético y se mostrará al final en la presentación del mes, del calendario, diciéndonos en palabras qué mes estamos solicitando. A continuación se presenta el método que se encarga de pintar o imprimir el calendario en JOption Paint. Este método contiene un for donde tenemos un contador i, siendo i 1, y nos imprimirá hasta el total de días. Posteriormente se encuentra un for each, es un for especializado para arreglos, donde tenemos empezó como bandera, siendo la variable empezó quien nos determina si ya podemos arrancar a pintar el calendario, es decir, empezar a contar 1, 2, 3, 4 hasta que se cumpla el total de días. Dentro del for tenemos una condición if, donde evaluamos si el día 1 del mes empata con el día que inicia la semana. Es decir, si el primer día inicia con domingo, lunes, martes, etcétera, etcétera, etcétera. Y le decimos que si no se cumple esta condición, pintemos espacios al inicio de la semana. Es decir, si el primer día no es igual al día de la semana y no ha empezado, píntenos un espacio.
El else if nos evalúa si el primer día del mes es igual al día de la semana y generamos un cambio en empezó. Es decir, le damos la orden que inicie a pintar. La estructura siguiente determina cómo se verá el calendario a la hora de presentarlo al usuario. Está construido por 7 bloques que corresponden a cada día de la semana. Acá se da la indicación de que debe incluir espacios entre los números en caso de que sea menor a 9. Esto para poder encajar los caracteres que son de un solo número con los que son de 2. También se le dice que cuando el contador i llegue a 7, 14, 21 o 28, que imprima un espacio, un enter o un backslash, es decir, que baje la línea. Esto para poder pintar las semanas cortando en los días sábados. Estos bloques se repiten en su funcionamiento, a diferencia de que cada uno representa un día de la semana conforme el arreglo. Por ejemplo, 1 será lunes, martes será 2, miércoles 3, jueves 4, viernes 5 y sábado 6. Cada uno de estos bloques trae especificado el día que debe imprimir ese espacio. Cada uno es distinto, pero el funcionamiento, la lógica es la misma. Todos estos métodos son llamados en el método main, donde además se incluye un while para mostrar y seleccionar una nueva fecha. Es decir, esto nos permitirá que el usuario ingrese cuantas fechas desee sin que se le cierre el programa hasta que le dé la indicación a través del menú, presionando la opción 2 o un valor diferente a 1. Por lo tanto, se cerrará el sistema. Aquí se incorpora un try and catch con el fin de que el sistema no caiga por ingresar algún dato diferente a los solicitados. Y esta sería la presentación de mi código.